aprovechamiento de la palabra de Dios, pues está orientado en cuanto a la asimilación de la palabra de Dios desde, yo diría que dos perspectivas. Una, en el sentido fundamental como creyentes, que sabemos que pues la palabra de Dios tiene que ser asimilada, tiene que ser digerida, y dos, pues ya en una perspectiva de liderazgo, en donde la responsabilidad pues también es compartir la palabra desde el hecho de la asimilación de ella. Entonces, en este sentido, pues son las dos cosas. Uno como creyente. Como creyente, pues yo tengo que alimentarme de la palabra. Y dos, como líder, pastor, anciano, diácono, pues sé que tengo una responsabilidad ya puntual para compartir, para enseñar, y en ese sentido, pues debo asimilar la palabra. Eh, Quiero argumentar este título con dos cosas. Uno, el concepto de aprovechamiento o aprovechar. En Efesios capítulo 5, el versículo 15 al 16 dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En ese texto, entonces utiliza la palabra aprovechando bien el tiempo. Y ahí el concepto de aprovechar me llamó la atención que tiene la misma palabra redimir, hexagorazo, redimir, rescatar. Y la idea ahí de aprovechar, solo tomándolo como referencia para conceptualizar lo que es aprovechar, pues es rescatar, es tomar del tiempo, como allí lo expone, el mejor espacio para, para dedicarlo a la sabiduría en este caso. Es decir, que es dejar de perder o dejar de alargar el tiempo en lo superficial para dedicarlo a la sabiduría. Pero como es de la palabra, pues es para dedicarlo a la palabra. Entonces requiere una acción de tiempo, requiere una acción de responsabilidad, requiere una acción de dedicación, ese asunto de aprovechar. Y obviamente está relacionado con la palabra de Dios. Y aquí pues quiero utilizar Santiago 1:25 para puntualizar bien cuál es la idea de aprovechar la palabra. Y en ese Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, observemos allí ese texto, versículo 25 de Santiago 1, que hay varias cositas para resaltar. Uno, que es los calificativos que usa de la palabra. Entonces dice, la perfecta ley, la de la libertad. Hay dos cosas allí para resaltar de la palabra. Uno, que es perfecta. Y dos, que libera, da libertad. Entonces estamos hablando que aprovechar la palabra, pues significa que vamos a hacer una acción más puntual de nuestra cotidianidad y relacionando con el versículo anterior del tiempo, de los minutos, las horas, bueno, la cotidianidad mía, voy a dedicarla para accionarlo a favor de la palabra, que en este caso es calificada como perfecta y calificada como libertadora. Ahora, miren que en el versículo hay unas acciones que se requiere en esa acción de aprovechamiento. Y la primera es mirar atentamente, es decir, observación. Y la segunda es perseverar en ella. Es decir, es una acción de constancia,
de contemplación en la palabra, allí permaneciendo en ella. Y dice, ¿cómo? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ahora, cuando yo miro y cuando yo persevero en la palabra, entonces da como resultado la bienaventuranza, porque dice, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí me recuerda al versículo 1 del Salmo 119, que precisamente en ese salmo, que es un poema dedicado hacia la palabra, entonces dice el versículo 1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Fíjese que relaciona ese versículo 1 del Salmo 119 con Santiago 1:25 en la expresión será bienaventurado en lo que hace. Entonces, desde esta perspectiva, pues la propuesta para estas reflexiones es que fortalezcamos, porque como lo dije al comienzo, pues esto es una temática que ya nosotros manejamos de mucho tiempo, porque uno desde que comienza pues el desarrollo de la vida cristiana, uno sabe que debe pues aprovechar la palabra, pero aquí el énfasis que quiero hacer es que fortalezcamos más la disciplina, que fortalezcamos más la intención, que fortalezcamos más la operación en el aprovechamiento, en el hecho de dedicar más tiempo, de dedicar más puntualmente, mirando la palabra y perseverando en ella. En esa idea, entonces, quiero proponer como unas especies de verbos con énfasis. Es decir, hoy quiero dejar el término atesorar. Es decir, el aprovechamiento de la palabra se expresa al atesorar la palabra de Dios. Para yo aprovechar la palabra, tengo que tener definitivamente clarito el valor de ella. Y hablo de valor desde el concepto de atesorar. Atesorar tiene allí la palabra tesoro. Es decir, yo aprovecharé la palabra cuando la vea como un tesoro. Atesorar la palabra. Y en esto quiero que precisamente vayamos al Salmo 119 y si alguien allí me puede colaborar para leer los versículos 126 al 128, para también dar un poquito de participación. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Gracias, mi hermano. Recuerden que los libros poéticos, en este caso el libro de los Salmos, utiliza mucho lo que llamamos el paralelismo. Y fíjense que en ese versículo 126, en la primera línea de pensamiento está expuesto pues lo que significa valorar o validar, especialmente frente a los que han invalidado, dice ahí tu ley, es decir, los que han menospreciado, los que le han quitado valor, invalidado tu ley. Esa es la primera línea de pensamiento. Y fíjense que el versículo 27 comienza diciendo por esto para encabezar la otra línea de pensamiento. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Entonces el salmista está allí haciendo un contraste, primero entre los que han invalidado la ley y ubicándose él en la razón por la cual él valora la palabra. Y ese valora está entonces en la razón primera de
he amado tus mandamientos. Más. Y ese más califica sobre qué. El oro y más que oro puro. Entonces, notemos que varias cositas allí. El atesorar la palabra significa, pues, en ese concepto, que yo ame la palabra. Dice yo he amado. Y ese amor por la palabra está determinado porque lo coloca inclusive por encima a la palabra del oro. Y más que mucho oro, que oro puro. Entonces, notemos que atesorar la palabra para el aprovechamiento de ella, indica que yo ubique la palabra como como ese ser, para darle un término vivo, y como es ella, que yo amo, y la amo por encima del oro. Y eso entonces me está llevando a tenerla como un tesoro, como un tesoro. Pero note que el versículo que sigue da otra razón. Dice, por eso estimé. Primero he amado, ahora estimo recto tus mandamientos. Y vuelve y coloca, ahora no la palabra más, sino sobre todas las cosas. Entonces ahora utiliza estimar. Y estimar es considerar con un estilo de valorar. Entonces tenemos primero he amado, tenemos ahora estimar, teníamos primero más que el oro, ahora sobre todas las cosas. Y eso determina en el mismo pasaje que hay una acción práctica y es aborrecí todo camino de mentira. Cuando nosotros valoramos la palabra, la tenemos como un tesoro, atesoramos la palabra. Entonces en la práctica, pues se da el hecho de actuar en santidad bajo la acción de aborrecer el camino de mentira. Y por eso se relaciona esto ahí mismo en el Salmo 119 con un versículo que ustedes conocen, que es el versículo 11. En, he guardado la palabra para no pecar. He guardado la palabra para no pecar. Es decir, atesorar la palabra se evidencia en la práctica cuando mi vida entonces se proyecta bajo el desprecio, bajo el aborrecimiento del pecado. Y por eso utilizaba el concepto de santidad. Entonces, aquí como base de atesorar la palabra, decimos que es valorar la palabra como un tesoro bajo los principios de amarla, bajo los principios de estimarla y bajo el principio de evidenciarla en una vida práctica de aborrecer el pecado. En este caso, aborrecer todo camino de mentira. Entonces, teniendo eso, pues vamos a mirar una descripción que me llama la atención en el Salmo 19. El Salmo 19, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, hay hay una descripción muy bonita de la palabra de Dios y quiero que hagamos un ejercicio rápido porque ustedes manejan la palabra y entonces ustedes pueden hacer algunas cosas que nos ayudan en esta concepción. Entonces, miren el Salmo 19, versículos 7 al 11 y desde el versículo 7 hasta el versículo 9, por favor, alguien vaya determinando los calificativos que allí da para determinar la naturaleza de la palabra. Hay por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis calificativos. Pueden participar indicándome esos calificativos. En el versículo 7, ¿cuál es el primer calificativo?
Es perfecta, hermano. Sí, pero estoy tratando de no es perfecta, ese es el atributo, pero ¿cómo la califica allí? Cuando hablo de la palabra de Dios le da un calificativo. ¿Cuál es? Lo que es perfecto, ¿cómo la llama ahí? La ley de Ley, Jehová. La ley, ese es, la ley de Jehová. El segundo calificativo que aparece es Testimonio. testimonio, testimonio de Jehová. El tercer calificativo es Mandamientos de Jehová. los mandamientos de Jehová. El cuarto calificativo es Precepto de Jehová. precepto de Jehová. El quinto, el temor de Jehová. Y el sexto, los Juicios juicios. de Jehová. los juicios de Jehová. Entonces, note que esos calificativos están dando una expresión que expone la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, es la esencia de la palabra. Y recuerden que es atesorar. O sea, esto me está ayudando en primer lugar para que yo vea cómo la misma palabra se presenta como con una expresión de norma, de regla, cuando habla de ley. Cuando habla de testimonio es que es una especie como de testigo judicial de confianza. Cuando habla de mandamientos es que tiene la autoridad suficiente para mandar. Cuando habla de precepto es la idea de dirección. Cuando habla de temor de Jehová es que es digna de reverencia y honra. Cuando habla de juicios es enfocándolo bajo la idea de justicia, equidad y veredicto. Entonces, bajo esos calificativos, ya yo estoy entendiendo que la palabra es digna de atesorar por lo que ella es, su naturaleza. Pero ahora sí, miremos que al lado de esos calificativos hay unos atributos. Hay unos atributos que añaden como especie de adjetivos la causa, la fuerza de ese calificativo antes dicho. Es decir, la ley de Jehová es, me dice por favor, Perfecta, Perfecta. perfecta. El testimonio de Jehová es Fiel. fiel. Los mandamientos de Jehová son Rectos. rectos. El precepto de Jehová es Puro. puro, puro. El temor de Jehová es Limpio. limpio. Y los juicios de Jehová son. Verdad. Ahora, entonces observemos que aparece perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera o veraz, verdad, verdad, como un atributo que, que digo atributo en el sentido de característica que representa. Esa idea de perfecta es que es completa. La idea de fiel en el testimonio es que es digna de confianza. La idea de recta como mandamiento o los mandamientos rectos, derechos, correctos. La idea de precepto puro es sin contaminación. La idea de temor de Jehová limpio es sin corrupción. La idea de verdad como atributo de los juicios de Jehová es que es objetiva, es que es digna de confianza. Entonces, ya tenemos dos ideas. Uno, los calificativos acerca de la naturaleza. Dos, los atributos como especie de causa, como especie de lo que genera la palabra. Pero no solamente se queda allí la descripción, sino que ahora hay unos resultados, hay unos efectos de cada uno de ellos. La ley de Jehová perfecta, ¿qué efecto trae? ¿Me dicen, Convierte el por alma. favor? Convierte el Ah, alma. convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel, ¿qué hace? Sabio al sabiduría, Sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová rectos, ¿qué alegra el efecto corazón. traen? Alegra, Alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, ¿qué resultado trae? alumbra los ojos. Alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, ¿qué Permanece para efecto siempre. trae? Permanece para siempre. Y termina hablando de los juicios de Jehová, verdad, todos justos. Entonces, notemos que hay unos efectos en la vida, en nosotros. Conversión del alma, sabiduría, alegría,
dirección bajo la perspectiva de los ojos, en el sentido de alumbrar, permanencia para siempre y justicia. Esos son los resultados. Entonces, cuando uno mira esta descripción sencilla, porque no hemos hecho una esbozo amplio, sino sencillo, uno puede darse cuenta la importancia que cobra esa responsabilidad de atesorar. Y atesoramos la palabra porque ella tiene una naturaleza especial, ya la vimos, porque ella genera bajo sus propios atributos algo muy especial que solamente lo tiene la palabra, como perfección, fidelidad, rectitud, pureza, limpieza y verdad. Y trae unos resultados que en dónde vamos a encontrar nosotros la bendición que trae la palabra solamente bajo la descripción que da el mismo Salmo de esos resultados o efectos: conversión del alma, hacernos sabios, alegrar el corazón, alumbrar los ojos, permanecer para siempre y todos justos. Entonces notemos que eso recobra para nosotros pues una fundamentación muy especial para atesorar la palabra. Y fijémonos como a manera de, digo yo, aquí en esto, en esta descripción de este Salmo 19, la segunda parte, pues la conclusión, versículo 10 y 11: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Quiero llamar la atención a deseables. Cuando uno desea algo, cuando uno desea algo, pues es porque hay un anhelo, hay una, permítame utilizar esta expresión, hay una pasión que inclusive yo me atrevería a decir aquí hasta emocional. Y digo esto porque a veces, y ya quizás como a manera práctica, el aprovechar la palabra a veces se vuelve entre nosotros como algo muy mecánico, como algo muy mecánico, como algo porque nosotros, especialmente los que estamos aquí, que hemos pasado por el proceso en el Instituto Bíblico, pues allá hemos sido formados de una manera muy especial y damos la gloria a Dios con métodos de estudio bíblico, con todo lo que es el contexto, con todo el asunto, pero eso de alguna manera a veces como que nos juega a nosotros en el sentido de volverlo algo muy mecánico. Y a mí me pasa, yo por lo menos lo voy a decir desde la perspectiva mía, que a veces uno prepara algunas enseñanzas, a veces uno está en el mismo devocional con la palabra y uno, por lo menos yo no sé si es la experiencia de ustedes, pero por lo menos yo a veces se siente de una manera muy, como lo digo, mecánica. No hay esa idea que está expuesta en el versículo 10 de deseable, de algo que me apasiona, de algo que me mueve, y por eso incluía la parte sentimental allí, no como base, porque yo sé que el estudio, que la meditación, que la orientación es objetiva, pero incluye esa idea de pasión, de deseable, con el concepto de atesorar. Y fíjense que utiliza ahí en el versículo 10 lo mismo que hablábamos en el texto anterior del Salmo 119, 126 al 128, que el oro. Y aquí otra vez, más que el oro y más que mucho oro afinado. Es decir, el tesoro de la palabra que yo tengo cuando la leo, cuando la estudio, cuando la medito, pues es algo incalculable que hace que yo exprese, wow, deseable. Y ahí ahora utiliza otra comparación: dulce más que miel, que la que destila del panal. Fíjese que ahora
no es solamente ese anhelo, ese deseo, sino que la compara en la parte alimenticia como algo muy dulce, muy rico, muy agradable, sabrosa, que se disfruta. Entonces, en esta perspectiva, pues, esta primera idea que quiero señalar en esta mañana es atesorar. Cuando yo entiendo atesorar la palabra, voy seguro en buen camino para aprovecharla. Decíamos al comienzo que aprovechar la palabra incluía mi dedicación para rescatar tiempo, para aprovechar el tiempo y repito, ese aprovechar incluye mirar atentamente y perseverar en la palabra. Pero para hacer énfasis, ese mirar atentamente y ese perseverar en la palabra están sustentados en que yo atesoro la palabra. La veo con mucho valor, la veo como algo especial que amo, que estimo y que se evidencia en una vida de santidad porque aborrezco todo camino de mentira. No sé, mis hermanos, si alguno quiere, pues, participar ya para terminar aquí este espacio y poder orar al Señor y dejar de pronto algunos de ustedes que participen de una manera, pues, rápida y puntual frente a este pensamiento. Cuando la gente queda en silencio, uno dice, como profesor, o todos entendieron o ninguno entendió. Sí, la idea es como que Todo eh, bien, profe, todo bien. eso, hermano Entendimos. Jason. Sí, entendimos. Entendimos, pastor y profe. Bien, Jason, Dios te guarde. Bueno, mis hermanos, permítanme orar al Señor entonces y de nuevo agradecerles y vamos a estar como enfatizando un término, en este caso es atesorar. Esa es como la idea puntual de esta mañana. Para aprovechar la palabra yo debo atesorar la palabra. Y Pastor, espero, una cosa así sí, para que sí, haya un aporte, para que haya un aporte. Pues dale. al final la aplicación que hace usted en cuanto al deseo, ¿no? Al deseo, que es donde está la falla nuestra. Y pues una de las cosas que yo entiendo y comparto a los hermanos también es, bueno, dos cosas. Una, cuando una persona viene del mundo, aprendía yo en las iglesias que he estado, cuando una persona viene del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, los tomadores de ron, de trago, trasnochan, este, se alistan para la fiesta, el festival y todo eso. O sea, entregan todo, lo dan todo. Y pasan hasta varios días, digamos, en el mundo, ¿verdad? Entonces, Sí, cuando se llega a la vida cristiana, debe haber ese mismo deseo, esa misma intensidad. Entonces, llama la atención que ya después el que estuvo en el mundo le cuesta lo mismo, le cuesta prepararse, le cuesta poner esa misma intensidad. Y esa es una de las cosas que le enseñan a uno en las iglesias donde estuve o aprendí. Aprendí que así como le metí el hombro allá a las cosas del mundo, debería ser lo mismo o debe ser lo mismo en las cosas de Dios. En el caso mío era el fútbol, ¿verdad? So, nos alistábamos temprano a entrenar a los partidos, nos las pasábamos hasta aguantando hambre para esperar el partido de fútbol, por el deseo, por la pasión, como decía usted. Y esa es una de las maneras de entender también el comparar. ¿Qué es lo que más estoy deseando hoy en día?
qué es lo que más deseo hoy en día en mi vida y es lo que debo comparar con la palabra de Dios. ¿Cómo está mi deseo? Porque debe ser superior. En el caso que usted nos explicaba, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, por una parte está el oro y por otra Ajá. parte está todas las cosas, todas las cosas. Entonces, mi aporte sería eso, comparar qué cosas, qué está, cuál es nuestro mayor deseo hoy en día y mirar dónde está la palabra de Dios. Ese sería mi Bien, aporte, profe. bien, Jason, y sí, esa es la orientación. Y aquí, pues, remarcar que como esto es espiritual y es la gracia de Dios en permitirnos que al atesorar la palabra, al contemplar la palabra, pues lo que hablábamos de los efectos. Y como la palabra es única y es la que produce la transformación espiritual en nosotros, cuando uno atesora la palabra, los cambios en la vida de uno se evidencian. Y cuando uno evidencia esos cambios que solamente son provocados por la palabra, en el efecto de la gracia de Dios en nosotros, pues es donde uno se ubica para continuar en esa dedicación, en ese apasionamiento, en ese deseables, en ese deseable. Y claro, pues como es también una lucha, pero en la medida en que nosotros permanecemos en la palabra y en la medida en que nosotros perseveramos, por eso en Santiago pues se utiliza esa expresión, el que mira atentamente y persevera en ella. Entonces, no siendo oidor olvidadizo, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que el efecto de la palabra en nosotros, contemplados desde la perspectiva espiritual como de parte de la gracia de Dios en nosotros, pues es lo que permite que en el día a día yo ame la palabra, me apasione por la palabra, y eso es atesorar. Bueno, mis hermanos, permítanme orar al Señor y de paso, pues voy a pedir ahí una especie como de permisito hoy porque necesito remitirme al Instituto Bíblico. Yo estoy ahora aquí en Río de Oro y estamos ahí participando del curso de liderazgo. Entonces, pues tengo que estar ahí temprano para la jornada de hoy. A partir del próximo miércoles, si el Señor lo permite, entonces los acompañaré en toda la jornada que ustedes tienen de este programa. Hoy sí, ahora termino de orar y entonces me retiro de una vez para irme a organizar, para remitirme al Instituto Bíblico. De nuevo, gracias, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos en esta mañana, desde muy temprano, contemplar tu palabra y disfrutar, Dios, de ese tesoro. Precisamente resaltábamos algunos versículos de tu palabra que nos motivan a atesorar la palabra. Señor, hemos sido llamados a aprovechar la palabra y damos las gracias a ti porque somos, eh, pues, objeto de la gracia tuya para que al asimilar la palabra nuestra vida sea transformada para la gloria tuya. Gracias, gracias Señor por el Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos ilumina y quien nos capacita para que amemos tu palabra, para que valoremos tu palabra. De esta manera, Señor, tú serás glorificado y nuestras vidas serán edificadas también y seremos transformados para que tú, Dios, sigas siendo glorificado. Gracias por cada uno de los siervos que en esta mañana se han conectado para esta motivación tuya. Sigue Dios ayudando a cada uno y gracias por permitirnos, Dios, disfrutar de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les guarde, mis hermanos. Dios les bendiga. A usted, mi hermano, muchas gracias, hermano Fernel.